Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Le doy las infinitas gracias a Dios por la vida de todos ustedes y a los que se están conectando por primera vez. Bienvenidos sean a esta prédica de amor. Antes de la prédica, hermanos, voy a compartir una breve enseñanza que me impactó mucho a mi corazón. Y quiero que me acompañen en las Escrituras a Hechos 17, versos 16 y 17. Hechos capítulo 17, versos 16-17, que nos dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Así es, mis hermanos, en los diferentes viajes que hizo Pablo a todas las naciones a llevar la palabra de Dios, él fue a Atenas y su corazón se puso muy triste porque ahí encontró mucha idolatría. Y ahí, mientras discutía, muchos murmuraban: ¿qué quiere decir con este palabrero? Parece que es predicador de nuevos dioses, porque él predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces él se puso de pie en medio de todos ellos y les dijo, parece que ustedes son religiosos, porque cuando iba pasando por esas calles, vi un altar que decía al Dios no conocido, que ustedes adoran sin conocerle. Y él les dijo: pues yo de ese Dios les vengo a hablar. Ahora, mis hermanos, acompáñenme a Hechos capítulo 17, versículo 24. Hechos capítulo 17, verso 24, que nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así es, mis hermanos. Así como lo dice la palabra, yo también siento mucha tristeza cuando voy en esas calles, en las callejuelas, en todas estas avenidas de esta avenida tierra. Cómo se entristece mi corazón al ver que hay mucha idolatría en cada esquina, en cada rincón. Y siento tristeza y amargura. Así, mis hermanos, quiero que me acompañen a Hechos 17, verso 28 al 30, que nos dice: porque en él vivimos y nos movemos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pues así es, hermanos.
hay que seguir en oración por todos esos hermanos que llevan esa idolatría en su corazón. Hay que seguir con esa oración sin cesar, pidiendo al Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que se arrepientan todos mis hermanos que son a caminar por esa avenida tierra y que llevan esa idolatría, que llevan esas imágenes de yeso, de oro, de plata, y que ahí se encuentra la maldad, se encuentran los demonios. Por eso, yo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ruego que todos mis hermanos se arrepientan de lo que van haciendo y que encuentren ese camino de verdad, de amor y de humildad. Pues así es, mis hermanos. Gracias por haberme escuchado. Dios los bendiga. Vamos a pasar al tiempo de la predicación. Muy buenas noches, hermanos. Qué bueno que veo que se están conectando bastantes. Para yo poder escoger este mensaje, alguien me platicaba que en un estado de la República Mexicana se estaba viviendo persecución por parte de algunos de nuestros hermanos que son pastores y que los estaban atacando, los estaban agrediendo físicamente. Ya llegaban al punto en el que ya no los dejaban salir de sus casas. Entonces yo oraba y le decía a Dios que Él pusiera una palabra nueva en mí para que yo pudiese compartir por aquellas personas que tal vez están pasando persecución, críticas, burlas. Entonces el Señor puso este bello mensaje en mi corazón, al cual le puse por título Venciendo a los Filisteos. Y antes de entrar al mensaje, te quiero pedir que me ayudes a orar para entregarle juntos este tiempo a Dios. Bendito Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se van conectando. Gracias, Señor, porque sabemos que ha sido tu misericordia la que nos ha traído hasta aquí. Gracias porque en ti estamos confiados, estamos seguros, estamos tranquilos, Señor. Y sabemos que aunque se levante ríos, Señor, en contra de nosotros, tú levantarás banderas, Señor, a favor de cada uno de nosotros. Y hoy te pido, hermoso Espíritu Santo, que seas tú hablando al corazón de mis hermanos esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza, de amor, de fe, Señor, para que no nos cansemos de seguir predicando tu palabra, porque es la verdad, Señor. Tu palabra es la única y verdadera que tenemos que seguir, hermoso Rey. Hoy en el nombre de Jesús te doy gracias, nos abandonamos en tus brazos y te pedimos, Señor, háblanos, habla nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y para esto te quiero pedir que me acompañes a 2 de Samuel, capítulo 5, verso 17. Y vamos a leer básicamente todo el capítulo. 2 de Samuel, capítulo 5, verso 17. Y la palabra nos dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-perasim y ahí los venció. Ahí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Entonces aquí vamos a ver 3 puntos muy importantes de esta primera mitad de este hermoso capítulo. El primer punto es que David consultó a Jehová. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada que pasamos por un momento de dificultad, de dudas, de desánimo, alguna prueba, alguna enfermedad. Consultar a Dios. Y desafortunadamente es algo que se nos olvida en muchas ocasiones. Consultamos a un amigo, al vecino, a los horóscopos. A veces caemos tanto en esa confusión que somos capaces de consultar todo menos al que debemos de consultar, que es a Jehová. En segundo punto, David no se vanaglorió, sino que declaró que Jehová fue quien venció.
Y así como lo dice en la palabra, quebrantó Jehová a mis enemigos. ¿Y cuántas veces nosotros nos damos la gloria y decimos, es que yo alcancé a esta persona, es que yo liberé a la persona, yo ayudé a esta persona? Y no, hermanos, nosotros no nos tenemos que dar la gloria. Recordemos que la gloria es para Dios. Y otro punto muy importante también es que Baal-Perasim significa Señor de quebrantos. Entonces esa fue una tierra en la cual Dios ya tenía establecido que le daría esa noble victoria a David sobre los filisteos. En el versículo 21 tenemos que dice, y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultó David a Jehová, y él le respondió, no subas, sino rodéalos. Entonces David fue llamado por Dios para gobernar sobre Israel, sustituyendo a Saúl, como ya todos nos sabemos esa historia. Él fue un escogido por Dios, es decir, fue desafortunadamente por esta situación, fue perseguido. Y no sé si tú recuerdas la historia en la que tuvo que hacerse pasar por loco para que no lo mataran. Pero David era una persona ungida, era un siervo y un escogido por Dios. Y aquí hay algo muy importante y muy valioso que yo veo en David. Él nunca se dejó vencer a pesar de las pruebas o a pesar de aquellos procesos en los cuales fue metido, sino que se mantuvo creyendo a Dios. Yo me imagino que David pensaba, si yo tengo un Dios fiel, yo tengo que responder de la misma manera, tengo que ser fiel a Él. Y por eso David llegó a ser rey, por tan gran corazón que él tenía rendido a Dios. Cuando los filisteos se enteraron que David era ungido, es en el momento en el que se levantan contra él. Pero ¿qué pasó? Perdieron. Entonces nosotros tenemos que tener esa seguridad y tenemos que tener esa confianza en Dios, que se levante quien se levante en contra de nosotros, van a perder, porque no van a poder, no por quienes seamos nosotros, sino por quién está en nosotros, quién está de nuestro lado, que es Dios, el creador de todo. Nuevamente vemos en la palabra que regresaron y desafiaron a David en el mismo lugar donde habían perdido. Entonces David, ¿qué hizo? Él sabiamente nuevamente consulta a Dios y ahora Dios le dice, rodéalos. Veo aquí algo muy importante que hizo David. Él no se confió en lo que Dios ya le había dicho una vez. En la primera ocasión Dios le dijo, ve y enfréntalos. Pero en la segunda ocasión Dios le dijo, ve y rodéalos. ¿Qué hubiese pasado si David no le hubiera preguntado a Dios qué hacer en ese momento? Seguramente él hubiera hecho lo mismo que hizo la primera vez que los filisteos lo atacaron, los hubiera enfrentado de inmediato, pero él tuvo esa gran sabiduría, él tuvo ese gran entendimiento de volver a preguntarle a Dios, y de esta forma él supo que tenía ahora que rodearlos. ¿Y cuántas veces nosotros nos confiamos en lo que Dios ya hizo en nosotros en un pasado, y cuando enfrentamos otra vez a lo mejor la misma prueba, queremos hacer lo mismo que hicimos la primera vez, pero no? Ahora Dios puede estarnos dando otro plan, otra manera, otra estrategia, pero nosotros por no orarlo a Él, por no preguntarle, por no volvernos sensibles a su voz, cometemos errores, y es por eso que en ocasiones la victoria no nos es dada, porque no tenemos esa sensibilidad de preguntarle primero a Dios, sino que hacemos nuestra voluntad. Entonces Dios le dio estrategias a David para vencer a sus enemigos, y eso es lo que a nosotros nos debe de consolar, que Dios no nos va a dejar solos. Él nos va a dar estrategias para vencer a todo aquello que se ha levantado en contra del plan y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tengamos en cuenta a Dios para cada cosa que vayamos a emprender. Si tú quieres emprender un negocio, si quieres iniciar una carrera, si quieres cambiarte de trabajo, si quieres hacer algo nuevo, tienes que primero consultar a Dios. Tienes que preguntarle a Él si lo que tú vas a hacer está bien o si te tienes que esperar, y Dios te tiene que responder, porque si no lo hacemos es de la forma en la que nosotros vamos a tropezar. Entonces Dios nos dará la dirección, nos dará también visión, nos dará estrategias para que así nosotros podamos caminar conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad. Acompáñame a Proverbios capítulo 16, verso 3.
Proverbios capítulo 16, verso 3, y la palabra nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces el error que cometemos es emprender algo sin consultar a Dios, como ya te lo había comentado. Él ya trazó un propósito en nosotros. Recordemos que nosotros ya fuimos escogidos y formados desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros ya tenemos un propósito, nosotros ya tenemos el camino trazado por el cual nosotros tenemos que andar. Y si nosotros queremos tener éxito en nuestras áreas, en nuestras distintas áreas de la vida, nosotros tenemos que aprender a hablar con Dios, tenemos que aprender a consultar las cosas con Dios y no con cualquier otra persona o cosa. Primeramente tiene que ser con Dios. David pudo haber dicho que por él mismo vencía a los filisteos. Gracias a la sabiduría que le dio Dios y ahora sí que al camino que él le planteó, fue que David pudo salir victorioso. Y eso no hizo que David dijera, bueno, entonces yo soy el que puede hacer las cosas, es por mi fuerza que los he vencido, es por el ejército que tengo de hombres muy armados y todo esto para yo vencerlos. No, él lo que hizo fue rendirse a Dios, preguntarle primero, pedir su opinión. Y es como nosotros tenemos que caminar, de la manera en que David lo hacía. ¿Por qué David actuó de esta manera y no como muchas veces nosotros lo hacemos? Porque él sabía y él entendía que tenía que descansar en la presencia de Dios. Porque él reconocía que solamente en Dios estaba la victoria, no en las cosas materiales o en la fuerza que él pudiese tener, sino en Dios. En el momento que David fue ungido, cosas se empezaron a mover en lo espiritual y también en el mundo físico. ¿Por qué? Porque los filisteos se levantaron contra él. Eso ocurre en el momento en el que ellos se enteran que David es alguien ungido, pero no es porque alguien les haya dicho David es un hombre ungido, sino porque sabemos que en el mundo espiritual, si a David lo gobernaba Dios, pues imagínate quién gobernaba a los filisteos. Entonces, en el mundo espiritual pues se conocen las cosas que se están moviendo y se nota cuando hay alguien que es luz en la oscuridad. Entonces, por eso ellos se dieron cuenta que David era un hombre de Dios. ¿Y ellos qué querían lograr con esto? Detener el plan de Dios que tenía para con David. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que se ha levantado en tu contra, hermano? ¿Alguna crisis económica, alguna enfermedad, murmuraciones, críticas, burlas, desánimo, algún yugo? ¿Qué es lo que se ha levantado en tu contra? Que esta noche tenemos que romper. Nosotros tenemos que anhelar día a día la unción de Dios. Tenemos que también conocer, saber y entender que por querer la unción de Dios vamos a vivir en guerras continuas. Esto es un hecho, no podemos confiarnos o no podemos pensar que nosotros al querer la unción de Dios, al querer el poder del Espíritu Santo, vamos a vivir una vida tranquila, muy cómoda. No, la palabra nos especifica que al nosotros ser unas personas ungidas, vamos a tener que pasar por procesos, por desiertos, por guerras. Recordemos que tenemos a un enemigo que no quiere que tengamos esa unción y es Satanás. No quiere que tengamos dones, que desarrollemos nuevos dones, que tengamos obediencia a Dios. Él no va a querer nada de eso. Él lo único que va a querer para nuestras vidas es destruirnos. La unción entonces va a jugar un papel muy importante para que nosotros seamos efectivos en cualquier área de nuestra vida y en el ministerio que nosotros estemos llevando a cabo dentro de la iglesia, dentro de nuestra congregación. Entonces, si nosotros no somos personas ungidas, no va a haber en primera instancia un crecimiento espiritual y tampoco habrá avances en proyectos o en cosas que como iglesia y como unidad se plantean y se quieren para las iglesias y las congregaciones. Entonces, la unción es muy importante para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual. Necesitamos ser ungidos. Declara junto conmigo, necesitamos ser ungidos, necesitamos una nueva unción cada día. Tenemos que ser renovados en el espíritu día a día. Recordemos que en el libro de Hechos nos dice, y fueron llenos del Espíritu Santo,
pero también nos dice, y volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces no porque un día estuviste lleno del Espíritu Santo significa que al otro día vas a seguir lleno. Necesitamos seguir pidiéndole a Dios de su llenura en el Espíritu. Entonces es muy importante que si nosotros queremos ser ungidos, vamos a vivir persecución. Y si nosotros pensamos que no va a ser así, estamos muy equivocados. Esto es algo que desafortunadamente pues tenemos que pasar. Nosotros vamos a ser señalados, vamos a ser criticados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser motivo de burla, porque el enemigo siempre va a buscar desanimarnos, va a querer hacernos pensar que lo que nosotros estamos haciendo no va a valer la pena, que estamos equivocados, que de nada nos va a servir, pero todos estos son engaños del enemigo para que nosotros no nos levantemos, porque al enemigo le conviene tenernos así, tranquilitos, que no hagamos nada, que no oremos, pero cuán valiosos somos cuando nos paramos y nos ponemos a orar y a reprender al enemigo, a Satanás. No, pues el mundo espiritual tiembla y los demonios tiemblan juntamente con él. Y él no quiere eso, él quiere que nosotros estemos así, tranquilos, que no oremos, que no nos importe nada de eso. Debemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no importa quién esté contra nosotros. Y esto es una palabra que, al menos en lo personal, me ha traído mucha bendición y mucha paz, porque aquí Dios me da una promesa muy grande, que si Él está conmigo, no importa quién se levante contra mí. Aún así sea mi familia, sean mis amigos, sean personas cercanas, quien sea, sé que es más importante que Dios esté de mi lado, a que todas esas personas quieran aceptarme de cierto modo. Aunque sabemos que si es feo, obviamente no quiere decir que no vamos a sentir feo, que nos critiquen, que se burlen o que nos digan, ay, no, este está loco o no tiene la razón. Obviamente vamos a sentir feo porque pues tenemos sentimientos, pero no dejemos de lado la importancia que es que Dios esté con nosotros, que esté de nuestro lado. Satanás, voy a decirte algo tal vez un poco duro, pero Satanás no ataca al que se siente que es un cero a la izquierda. Aquella persona que siente que no vale nada, que pues, ay, vivo mi vida así porque tengo que vivirla o todo esto, son personas que no se sienten importantes, que sienten que vienen aquí nada más porque tuvieron que venir. A esas personas Satanás pues no les va a hacer nada porque no reflejan a Cristo, no reflejan que tienen una unción. Pero Satanás iba a atacar a esa persona que tiene promesas por parte de Dios, que ha tomado esas promesas como suyas. Satanás va a atacar a personas que profetizan cosas, va a atacar a aquel que habla la palabra de Dios, va a atacar al que vive de la gloria de Dios. Y por eso quiero decirte que si tú estás siendo atacado en un área de tu vida, es porque Satanás está dando cuenta que tú eres una persona ungida, que eres una persona que Dios ha levantado con un propósito muy importante dentro de su casa. Y por eso nosotros llegamos a sentir opresión, insomnio, enfermedad, confusión, desánimo, porque es una lucha que nosotros vamos a tener. Siempre es una lucha. Y como nos lo han dicho muchas veces en la iglesia, desafortunadamente la lucha viene más en casa, con las personas que nos rodean, con las personas que son de nuestra familia, son los que muchas veces más nos atacan y nos lastiman. Entonces nosotros tenemos que confesar que lo que Dios dijo se ha de cumplir y no tenemos que tener miedo de todo esto, tenemos que creer en la palabra y tenemos que afirmarnos y agarrarnos bien de Dios. Hoy quiero decirte que Dios está contigo, Él no te va a dejar, Él no te va a soltar, y sea lo que sea que estés pasando, un proceso, una prueba, Él va a estar contigo y Él te va a sacar adelante. Pero tenemos que saber por qué estamos pasando por este tipo de situaciones. David no salió corriendo en el momento en el que supo que los filisteos se iban a levantar en contra de él, sino que él esperó en Dios. Él oró para obtener una respuesta y es lo que nosotros tenemos que hacer. En el momento que nosotros pasemos por cualquier dificultad, nosotros tenemos primeramente que voltear a ver a Dios. Yo recuerdo que una de mis tías me contaba una vez un testimonio de que una de sus nietas se había lastimado su dedito, se lo había machucado, y toda su familia, que de cierto modo ha conocido de Dios pero no está tan bien cimentado como ella, pues empezaron a preocuparse. ¿Qué vamos a hacer? La niña, su dedo se le va a caer y todo esto, se empezaron a preocupar. Y ella me decía que lo que hizo
fue que ella primeramente oró y le pidió a Dios por ese dedo, y ella declaró que su dedito iba a estar bien. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que no tuvo ninguna complicación, su dedo estuvo bien, sí se lo machucó y todo, pero no pasó a mayores. Entonces yo aquí veo que ella, antes que involucrarse en lo que el mundo, en lo que a su alrededor le estaba mortificando, ella lo primero que hizo fue buscar de Dios antes que pensar cualquier otra cosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar y buscar hacer. Antes de querer correr luego a un médico o a contarle a alguna persona nuestro conflicto o reaccionar de una manera agresiva, primero es postrarnos ante Dios para que Él nos dé esa respuesta, como se la dio a David. También David no se confió en las victorias pasadas, no se confió en sus experiencias, sino que obtuvo una respuesta fresca de Dios. Es como te decía, David ya había vencido una vez a los filisteos, enfrentándolos. Pero en la siguiente, Dios le dijo, ahora rodéalos, no los enfrentes, sino atácalos por la espalda. Entonces, si David no hubiera consultado a Dios esta segunda vez y se hubiera dejado llevar por lo que ya había vivido, pues entonces no hubiera obtenido la victoria, hubiera obtenido una derrota. Pero David fue una persona muy sabia, muy inteligente y confiada en Dios, y obtuvo la victoria de nuevo. Nosotros muchas veces actuamos por la experiencia del ayer y nos olvidamos del hoy. Entonces, ¿cuántas veces nosotros sí hemos hecho lo que justamente David no hizo? Dios nos sana una vez de una forma y creemos que la siguiente vez lo va a hacer de la misma manera, pero no. Dios es un Dios que es tan grande que no tiene por qué hacer cosas repetidas. Él cada día busca cosas nuevas y nos da cosas nuevas a nosotros. La unción no se basa en qué tan bonito cantamos en la iglesia, sino qué tan rendidos estamos en Él. Yo he escuchado que muchas veces algunos hermanos pueden llegar a decir ay, es que los hermanos no cantan bien, o en esa iglesia sí ha de estar la unción porque cantan muy bonito, ¿no? Pero realmente eso no mide qué tanta unción hay en una persona, sino que tú te das cuenta cuando una persona está ungida porque tú ves cómo es su caminar en esto, en la fe en Dios, no por qué tan bonito haga las cosas, sino por qué tan rendida está su vida ante Dios. Y recordemos que si nosotros buscamos cada día la presencia de Dios, vamos a hallarlo. Así viene en las Escrituras, el que busca hallará. Entonces veo dos características muy importantes que tiene David. La primera es que David era una persona que dependía totalmente de Dios, porque él en cualquier momento, en cualquier situación que se encontraba, siempre buscaba la opinión de Dios. Era un hombre que le importaba mucho lo que Dios opinaba al respecto de lo que él vivía o hasta de él mismo. Y otra característica muy importante que encuentro en David es que era una persona humilde. ¿Y por qué era una persona humilde? Porque en las Escrituras vemos que David no dijo, estoy ungido, vamos a darle duro a los filisteos, así como que se sentía bien acá. No, él lo que hizo fue, estoy ungido, vamos a consultar a Dios. Entonces yo ahí veo una gran humildad en David, porque él, siendo una persona ungida, reconoció que si él estaba ungido era por Dios, no porque tan inteligente fuera él. Entonces Dios no obra de la misma manera todo el tiempo, Él no sigue rutinas. Eso es lo que tenemos que tener claro también. Dios no va a obrar de la misma manera en tu vida como en la vida del hermano, como en la vida del otro hermano. Por eso tengamos mucho cuidado cuando nosotros platicamos con algún hermano y a lo mejor Dios nos ha sacado victoriosos en alguna prueba y al hermano le está costando trabajo salir en victoria de esa prueba. Nosotros no hagamos sentir mal al hermano diciéndole, ay, yo salí muy rápido de eso porque oré a Dios y Él me sacó, porque tú no sabes el proceso que Él está pasando, tú no sabes la forma en la que Dios lo está tratando. Entonces también tengamos cuidado de querer exaltarnos a nosotros y pues sí, desanimar al hermano. Dios tiene revelación fresca en cada momento y nos usa de manera diferente. También no podemos querer que si a mí me usa de una forma, a todos los va a usar de la misma manera. O no podemos querer o buscar que me use a mí de la manera en que usa al hermano, porque me gusta más la manera en que usa al hermano y no me gusta tanto la manera en la que me usa a mí.
eso también es un error y no debemos de caer en eso, porque si caemos en eso, pues ahí puede haber contiendas, envidias, y también se puede mover la amargura dentro de nosotros, porque anhelamos la manera en la que está usando el hermano y no en la que nos está usando Dios a nosotros. Entonces tenemos que tener claro que Dios nos va a usar de diferentes formas a cada uno, y nosotros tenemos que estar contentos, tenemos que estar agradecidos de la manera en la que Dios nos usa. Y hay 2 ejemplos en la Biblia que me gustan mucho. Por ejemplo, a Ezequiel Dios lo llamó cuando era cautivo, pero a Jeremías cuando era un niño. Entonces aquí pues Ezequiel no dijo, ay, ¿por qué a mí me está usando apenas? Y a Jeremías desde que era niño, ¿no? O al revés, Jeremías nos dijo, ay, ¿por qué no se esperó un poquito más Dios en usarme y por qué tan chiquito? Entonces Dios nos va a usar en momentos diferentes a cada uno, y eso es por su misericordia. Yo he escuchado también de algunas personas que dicen que ellos se sienten muy agradecidos de que Dios los llamó a una edad temprana porque así pues no se corrompieron tanto, todo esto. Pero pues sí, o sea, eso se debe a la misericordia de Dios, y nos debemos de sentir agradecidos en el momento en el que Dios nos haya llamado. Aún así tengas 89 años, tú tienes que ser agradecido con Dios porque te rescató a tiempo. Para Dios es un buen tiempo el que tú hayas sido rescatado, aunque tú sientas que ya fue muy grande o muy chico. Dios tiene tanto que dar que no necesita repetir las cosas, como te lo comentaba. O sea, Él no necesita darte lo mismo a ti que a la otra persona. Él le va a dar a cada uno cosas grandísimas y promesas hermosas a cada uno. Pero nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Eso es 100%. Es bien difícil aprender a depender de Dios porque pues estamos en un mundo en el que tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, tenemos que vivir, ¿no? En la monotonía a veces de lo que es el mundo, pero la palabra nos invita a esforzarnos y tratar de depender de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar también, depender de Dios para que Él nos hable, para que Él nos guíe. Y es otro ejemplo muy importante que encuentro de esto es, por ejemplo, Jesús, que Él sanó a las personas, a algunos los tocó, Él imponía manos y eran sanados, pero otros eran quienes lo tocaban. ¿Recuerdas a la mujer que tocó su manto y fue sana? También a algunas personas que estaban endemoniadas las callaba. Jesús no permitía que hablaran, les decía cállate, pero a otros también les permitía hablar, como al endemoniado gadareno que le preguntó cómo se llamaba. Entonces a cada uno y en cada faceta Jesús también fue diferente en estas cuestiones. Recordemos que Él va a darle a cada uno conforme el Padre mueva las cosas. Entonces, ¿a qué te quiero animar finalmente con esto que te acabo de comentar de David? En primera instancia, tenemos que mantenernos bajo la cobertura de Dios. No nos salgamos de su protección, no nos salgamos de quién es Dios. Sé que estamos viviendo en tiempos bien difíciles con todo esto, con la pandemia, con tanta cosa que se está moviendo, tanta violencia y todo esto, pero nosotros tenemos que mantenernos bajo la cobertura de Dios, porque si nosotros estamos fuera de Él, nosotros no estamos bajo el abrigo de Dios, pues va a ser destrucción, va a ser horrible, va a ser muy feo lo que vamos a poder experimentar si no estamos bajo su protección. Y nosotros tenemos que seguir hablando de lo que Dios ha hecho en nosotros. No nos cansemos de cada vez que tengamos oportunidad de hablar con alguien, de predicarles la palabra, pero también nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo hemos salido adelante, cómo Él se nos reveló a nosotros, para que las personas vean que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que nos da la victoria. Entonces nosotros tenemos que transmitir ese mensaje de salvación. Nosotros no podemos quedarnos con todo lo bonito que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que ser compartidos, tenemos que invitar a las personas a querer conocer también de Dios, porque ahorita yo me he dado cuenta que hay mucha gente que vive con mucha religiosidad, con muchas doctrinas falsas y bien confusas, y pues las aceptan porque es lo que mejor se adapta a ellos, pero realmente no están conociendo la verdad, no están conociendo el mensaje de salvación. Entonces, a pesar de la persecución, de las críticas, de las burlas, de todo lo que nosotros podamos enfrentar, tenemos que seguir
dando el mensaje de vida. Tenemos que seguir hablando la verdad, no nos quedemos callados. Sabemos que esto en algún momento tiene que pasar y en algún momento nosotros vamos a estar dando cuentas delante de Dios. Y qué feo sería que pues Dios nos pida cuentas y nosotros no tengamos algo que decirle al Señor, bueno, es que yo pues llevé a esta persona, ¿no? Y realmente nosotros sería muy feo que no tuviéramos que ofrecerle a Dios, no le llevaríamos nada. Entonces nosotros tenemos que seguir buscando ayudar a las personas, porque también es gente que se comporta de esa manera porque no conoce a Dios, nunca nadie les ha hablado del amor de Dios. Entonces yo espero, hermano, que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida, te haya animado. Si estabas cansado, pues te haya dado nuevas fuerzas para que continuemos haciendo la obra del Señor. Entonces, por último, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este hermoso mensaje de salvación que tú nos das, amado Padre. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos rescataste, tú nos sacaste, Señor, como dice tu palabra, de lo más vil y menospreciado, Señor, nos tomaste. Y hoy nos das, Señor, la bendición de ser parte de tu casa, de ser parte de esa iglesia, Señor, que en algún momento será arrebatada para gloria tuya, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, y hoy te pido, colócanos un corazón, Señor, como el de David. Colócanos un corazón que dependa de ti, Señor. Colócanos una vida que esté sujeta a ti, Señor. Que dependa totalmente de ti, hermoso Padre. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú derramando de tu aceite fresco, Señor. Que cada día nos reveles tu palabra. Que cada día nos enseñes, Señor, a caminar en justicia y en verdad. Que cada día, Señor, busquemos de tu rostro en oración, Señor. En clamor, en ayuno, en súplica, Señor. Cada día anhelamos, Señor, vivir sometidos bajo tu mano, Señor. No queremos estar bajo la mano del mundo, Señor, o de los hombres, sino que queremos estar y depender solamente de ti, Señor. Hoy te pido, hermoso Padre, que seas tú ungiéndonos una vez más. Tu palabra declara, Señor, que tus ungidos, Señor, a tus ungidos nadie los puede tocar. Y hoy creemos esa palabra, Señor. Hoy creemos que aunque se levante, Señor, quien se levante, hoy tú nos darás la victoria, hermoso Padre. Hoy creemos que los abatimientos que podemos estar pasando, las enfermedades, las confusiones, Señor, hoy se van en el nombre de Jesús, porque hoy creemos que somos tus ungidos, Señor. Hoy creemos que tú nos has dado esa autoridad, ese poder, Señor, el mismo que le diste a Jesucristo, Padre. Hoy te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Espíritu Santo, muévete en el corazón de cada uno. Que aquel que estaba cansado, Señor, hoy reciba nuevas fuerzas. Que aquel que está enfermo, Señor, hoy reciba sanidad. Que aquel que está pasando, Señor, por tormentos en la noche, Señor, por tormentos de demonios, Señor, hoy sea libre. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor, y lo declaramos. Hoy te damos gracias, hermoso Padre, por tu amor, por la unidad en la iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos avivas cada día. Tú eres el que aviva, Señor. Tú eres el que fortalece los grupos de danza, de alabanza, Señor, cada ministerio. Y te damos gracias, hermoso Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos. Nos rendimos ante ti y declaramos, Señor, que en ti estamos seguros, que en ti estamos tranquilos y que tú nos darás la victoria. Y hoy, Señor, cerramos nuestros oídos a las críticas, a las burlas, a las murmuraciones, a los desánimos, Señor. Y hoy queremos abrir nuestros oídos a tu voz. Queremos ser más sensibles, Señor, a lo que tú nos hablas, a lo que tú nos llevas, Señor, a aprender. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tiempo. Buenas noches, mis hermanos. Vamos a pasar a otro tiempo de adoración para el Señor. Y acompáñame en la Biblia a Deuteronomio 16:10. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor, tu Dios, con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido.
De una u otra forma, mis hermanos, Dios nos bendice. Y la ofrenda más grande que nos dio Jesús, pues fue su vida. Entonces, qué hermoso, ¿no? Que Él nos hayan dado su vida. Y nosotros podamos retribuirle de alguna forma lo que Él tan grandemente nos dio. Pues vamos a orar por las ofrendas. Bendito Dios, te damos gracias por estas ofrendas y por estos diezmos, Padre amado, porque tú les das el trabajo a mis hermanos, al que tiene trabajo, gracias, bendito Dios, y al que no lo tiene, Padre, te pedimos por un trabajo para aquellas personas que no lo tienen, bendito Dios. Llena sus alacenas, Padre amado, porque tú eres nuestro proveedor. Bendito Dios. Te pido por todos mis hermanos, para que ellos tengan paz en sus corazones y no se sientan mal los que no tienen que dar, Padre, porque ellos pueden ofrendar sus vidas a ti, bendito Dios. Gracias, amado Rey, porque tú no nos dejas, Padre amado. Tú nos das la fuerza y la fortaleza, bendito Dios. Y te pido por esas ofrendas para que suban con un olor grato hacia ti, bendito Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Amén. Bueno, mis hermanos, les doy las gracias. Mañana nos vemos a las 9:20. Que Dios los bendiga.